Hay un dicho que dice que los hombres débiles crean tiempos difíciles. Estoy seguro que lo han escuchado. Ahora imagínense cambiar la palabra débil por perversos. Los hombres perversos crean tiempos imposibles. Destruyen vidas, destruyen sociedades, destruyen hogares. Y cuando digo hombres me refiero al género, pues las mujeres también. Todos los que tenemos influencia podemos llegar a destruir una sociedad. Nuestra historia, la historia de hoy, se sitúa en la época de los reyes. Ya Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, había hecho grandes maravillas, ya los había llevado a vagar por el desierto. Murió toda la generación que salió de Egipto, los menores de 20 quedaron vivos. Ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Y Dios les dijo: pórtense bien, si ustedes se comportan bien, si ustedes obedecen, yo los voy a bendecir, pero si ustedes desobedecen, los voy a destruir. Pues bien, el pueblo pidió reyes para que lo gobernaran, cuando Dios mismo era el rey de Israel. Sigue siendo, pero en aquel tiempo era Dios el que literalmente dictaba su palabra y sus mandamientos. Era el que gobernaba realmente sobre Israel, pero los israelitas querían ser como todos los demás pueblos a su alrededor. Imagínense qué manera de despreciar a Dios. Dios los llamó a ellos a sobresalir, pero ellos insistían en cuajar, en vivir como todos los demás. Y no es a eso que Dios los había llamado. Elías, que es uno de los protagonistas de la historia, sirvió a Dios durante los reinados de 3 reyes: Acab, Ocosías y Joram. Los 3 estaban locos, los 3 hicieron el mal delante de Dios, hicieron lo malo delante de Dios en la parte norte de Israel. Si ustedes recuerdan, llegó el primer rey, que era Saúl, hizo lo malo, Dios lo quitó y puso a David. Después de David vino el rey Salomón. Salomón hizo lo malo delante de Dios. Hizo algo que su padre David no había hecho. David había derramado mucha sangre, por eso Dios no le permitió construir el templo. David tenía unas grandes ganas de construir ese templo, pero Dios le dijo: no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Salomón llega al poder, pero al final de sus días, manipulado por tantas mujeres que tuvo, mujeres de origen pagano, mujeres que no amaban a Dios, hicieron que Salomón se desviara. Entonces Dios le partió el reino. Le quitó el reino cuando él murió y lo partió en 2. El primer rey del norte fue Jeroboam. Después de Jeroboam vinieron 6 reyes más. Acab es el 7º después de que Dios partió el reino. Al sur estaba el reino de Judá. Mientras Elías sirvió en algunos tramos en el sur, pero su ministerio se enfocó en el norte. Es muy importante y es bueno entender un poco la historia y tener contexto. Dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33. Hoy nos vamos a enfocar en los capítulos 17 y 18 sobre todo. Dice: Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel cuando Asa tenía 38 años reinando en el sur. La Biblia dice que Acab reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Hay un dato bien interesante. El papá de Acab se llamaba Omri y él fue el que fundó Samaria. Se lo compró a un tal Semer por no sé cuántos kilos de plata, no lo recuerdo. Y entonces sobre el monte de Samaria que él compró, fundó Samaria. Y lo hizo en honor al dueño anterior, que se llamaba Semer. Dice: a Acab se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, el primer rey que les mencionaba. Y es bien relevante porque a través de la historia de los reyes, la palabra menciona bastante a Jeroboam, porque él hizo que Israel se desviara del camino del Señor y empezara a servir baales y dioses falsos. Dice:
y tomó por esposa a Jezabel, la hija del rey Et-Baal de Sidón. Dice que adoró y sirvió a ese Baal y hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. ¿Recuerdan ustedes quién había edificado un templo antes de esto? Salomón. Salomón le había hecho un templo al Dios Todopoderoso. Y aquí estaban estos diabólicos queriendo emular lo que es de Dios. Y le edificaron un templo. Dice, además, hizo una imagen de Acera, con lo que su maldad superó a la de los reyes anteriores. En otras palabras, Jeroboam y los 6 reyes antes se quedaron chiquitos comparado a la maldad de este rey. Algo así sucede con nuestras sociedades. Algo así pasa con todo el planeta. Ustedes se fijan, la perversión del ser humano, la perversión de los gobernantes que están coludidos directamente con Satanás, que abrazan la agenda de Satanás y quieren imponer sobre los pueblos ideologías totalmente diabólicas, como por ejemplo el matrimonio igualitario, defender el homosexualismo a toda costa, atacar a los que creemos en el matrimonio como Dios lo instituyó, como una institución sagrada. Quizá hoy en día no es como en el pasado, que sacrificaban seres humanos abiertamente. Lo siguen haciendo a través del aborto, no se equivoquen. La agenda sigue. Pero entonces estas acciones de Acab habían hecho que los israelitas pecaran más contra Dios. Y eso provocó la ira del Dios de Israel. Lo irritó a tal punto que Dios dijo, hasta aquí, no más paciencia. El pecado trae decadencia espiritual y eso fue lo que pasó con Israel. Y después venía la crisis, el caos generado por estas pésimas decisiones. Primera de Reyes 17 dice, Elías vivía en Galaad, le fue a decir a Acab, hey, vive el Señor, yo estoy en presencia del Señor, yo paso orando al Señor, yo estoy conectado con el Señor, que vienen 3 años de crisis severa, que vienen 3 años donde no va a llover. Y esto es relevante porque en aquel tiempo no dependían de la industria de los chips, como hoy en día. No habían celulares, la industria era completamente diferente. Ellos vivían de la agricultura y del ganado. ¿Y qué pasa cuando no llueve? La tierra no produce, el ganado muere. Y esa era la crisis que le avecinaba al pueblo de Israel por su pecado. Este era el castigo, la retribución que le venía. Además, dice la Biblia, vino palabra del Señor a Elías y le dijo, vete al oriente, escóndete cerca de un arroyo allá por el Jordán y no te preocupes, yo te voy a alimentar. Miren qué espectacular. Viene Dios y le dice a su profeta, acuérdense que los profetas no eran hombres acaudalados, no eran hombres que tenían posesiones, lo que ellos sí tenían era bastante sufrimiento. De hecho, Santiago habla de Elías, un hombre sufrido, dice. Pero Dios le dice, no te preocupes, yo le instruí a las aves, a los cuervos, que te alimenten. Dice más adelante que en efecto, los cuervos le llevaban carne y pan. Oigan, que Dios se aparezca hoy en día a ustedes y les diga, mira, mudate para, qué sé yo, al sur del país, no te preocupes, allá te van a alimentar los pájaros. ¿Ustedes quedarían así? ¿Cómo así? Pero eso es exactamente lo que Dios estaba haciendo, mostrando su poder sobrenatural para proteger a su escogido. Y entonces dice la Biblia que obedeció, pero dice que después de algunos días, el arroyo del que bebía agua Elías se secó. ¿Por qué? Porque había empezado la crisis. Y si bien es cierto, Dios nos cuida a nosotros de las crisis y del caos, no quiere decir por eso que no vamos a sufrir los efectos. Entonces viene Dios y le dice, ok, ahora andate para Sarepta.
Tomen en cuenta que Jezabel, la mujer pecadora, esa asesina que había tomado el rey de Israel como esposa, era de un lugar que se llama Sidón. Ustedes han escuchado de Tiro y Sidón, dos ciudades muy importantes. Dice, la palabra de Dios vino a Elías y le dijo, vete por algún tiempo a Sarepta de Sidón. Dios agarra a su escogido, al que está protegiendo, y le dice, anda, métete a la cueva del león. Anda, métete allá donde adoran a Satanás en la forma de un Baal. Por cierto, Baal significa señor, amo, marido. Esos son los significados de Baal. Y había muchos Baales en aquel tiempo. Nosotros sabemos que son dioses falsos, demonios. Punto. Todo lo que está fuera de Jesús es un demonio, es satánico y es maldito. Tenemos que estar muy claros con esto. Dice, Elías abandonó ese lugar y partió para Sarepta. Y cuando llegó a la entrada, dice, vio a una viuda, porque Dios le dijo, allá te voy a dar de comer a través de una viuda. Primero eran los pájaros y ahora es una viuda. Las viudas tampoco eran mujeres millonarias, eran muy necesitadas. Entonces llega Elías, entra a la ciudad y inmediatamente ve a la mujer, esta es. Y le dice, hey, regáleme un vaso con agua, por favor. En ese tiempo era una costumbre atender a los forasteros. Aunque yo estoy suponiendo de que Elías era un poco famoso. Era el último de los profetas de Dios que quedaba con vida. Ahora bien, cuando la mujer se da vuelta, él le dice, una cosita más. Dame pan, le dice. Tráeme de comer. Entonces ya la señora dijo, ahí sí que ya está. Ahí sí no puedo. Fíjese que no tengo nada. Solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Lo voy a cocinar, nos lo vamos a comer con mi hijo y nos vamos a tirar a morir. La mujer estaba en una crisis espeluznante. La crisis que azotaba Samaria y toda esa región era horripilante. Era una situación tétrica. Pero entonces viene Elías y le dice, no, tranquila. No tengas miedo, le dice. No tengas miedo. Anda a hacer todo lo que dijiste. Anda a cocinar el pan. Pero tráeme de comer a mí primero. Porque dice el Señor, el Dios de Israel, que en esta casa no va a faltar ni harina ni aceite hasta que termine la crisis. Fíjense la ironía de las cosas. Dios agarra a su siervo y lo manda a donde se adora a ese Baal, lo manda a casa. Esto se llama milagro a domicilio. Milagro a domicilio. Porque Dios está literalmente burlando de esos dioses falsos y diciéndoles, vaya, como les decía, ídolos malolientes. Yo soy el Dios todopoderoso y yo voy a ir a su casa y le voy a demostrar a su población quién soy yo. Porque Dios está interesado y desde siempre ha estado interesado en el corazón de los seres humanos. No importa cuánto la agenda de Satanás avance en el mundo, a veces pareciera como que más y como Satanás está ganando y como que la situación de los cristianos es fea y pobrecito nosotros, y no es cierto. No es cierto. Ustedes tienen que ver, por ejemplo, cómo la iglesia clandestina en países donde el evangelio es prohibido, cómo esas iglesias están creciendo exponencialmente. Porque por mucho que quieren detener la palabra de Dios, eso es imposible. Es como querer detener aceite o el viento en la mano. Es imposible. Porque Dios está en busca de todos los corazones. Ahora, la viuda hizo lo que Elías le dijo y comieron muchos días. Y tal como el Señor lo prometió, a través de Elías no faltó comida. Pero viene la situación. Se enferma el muchacho y se muere. ¿Se imaginan una madre ya viuda y se le muere su hijo?
Lo primero que ella hace es ir a reclamar: pero ¿qué te hice yo, hombre de Dios? ¿Qué te hice? Solo veniste acá y me quitaste a mi muchacho. Y Elías le dijo: tráeme al niño. Dice la Biblia que se lo quitó de los brazos y se lo llevó al aposento donde estaba Elías y lo puso en la cama. Aquí lo que dice la Biblia parece ser un reclamo de parte de Dios, de parte de Elías a Dios. Versículo 20 del capítulo 17 dice: luego clamó al Señor y le dijo: Señor mi Dios, ¿acaso a la viuda que me hospedó en su casa y que me dio de comer la vas a afligir dejando morir a su niño? Como diciendo: Dios, pero esto no era parte del plan. ¿Qué pasó? Dicho esto, dice, se tendió sobre el niño 3 veces y oró al Señor, y mientras clamaba decía con estas palabras: Señor y Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Elías no era un hombre que hacía las cosas él solo. Él no estaba buscando vanagloria. Elías se conectó con el Señor, oró confiando en el poder sobrenatural de Dios. Miren la respuesta. El Señor oyó su petición. Y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño recobró la vida. Y el profeta agarró al niño. Ya me imagino a Elías llorando tanto de asombro como de alegría. Y lleva al niño y se lo pone en las manos a la mujer y le dice: tu hijo vive. La respuesta de la mujer es oro. Le dice: hoy he comprobado que tú eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. Dios mandó a Elías a hacer un milagro en el centro, en el epicentro donde adoraban a Satanás. ¿Y ustedes creen que ese acto se quedó ahí? ¿Ustedes creen eso? Yo me imagino cuando estaba doña Gladys y con las otras mujeres: oye, ¿me viste lo que pasó en la casa de doña Blanca? ¿Viste que vino el profeta? Mira cómo se hartan. Oíme, que viera qué rico le quedan las tostadas. ¿Ustedes creen que el primer milagro se quedó calladito? No, eso salió. Porque en ese tiempo ustedes tienen que entender que la sociedad era estrictamente verbal. Todo se transmitía por boca. Y se regó la bomba. ¿Y ustedes creen que una resurrección así se iba a quedar callado? Para nada. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús resucitó a Lázaro, más adelante en la historia, causó un impacto tremendo. No había resucitado Lázaro, ya lo sabían a 10 kilómetros. La gente habla. Pero Elías no ordenó que el niño viviera, sino que clamó a Dios. Sigue la historia. Capítulo 18. El tiempo pasó y 3 años después la palabra de Dios vino a Elías y le dijo: anda a buscar a Acab, voy a hacer que llueva en la tierra. Dios le está diciendo: ok, vamos a trabajar. Los israelitas y todo ese sector estaban ahogados por una crisis terrible. Estoy seguro que corazones fueron tocados y ellos ya estaban clamándole a Dios que tuviera misericordia. Y Dios dijo: vamos pues, vamos. Dice, Elías se puso en marcha para hablar con Acab. Versículo 2. El hambre que azotaba a Samaria era terrible. Dice, ese día el rey llamó a Abdías. Abdías era uno de sus administradores y un hombre de mucha confianza. Dice: mira, Abdías, vos ándate por aquel lado, yo me voy a ir por aquí, vamos a buscar si hay agua, pasto, para que no se nos muera nuestro ganado, a ver qué encontramos. Pues la cosa es que agarra el rey para no sé dónde, y Abdías, en el camino que agarra, se le aparece nada más y nada menos Elías. Y entonces Abdías lo reconoce y le dice: pues mi señor, pero usted es Elías. Sí, soy yo, muchacho, cálmate. No le dijo así. Pero Abdías estaba emocionado de verlo. Y entonces dice la Biblia que Elías le dijo: anda a decirle a Acab que hoy me voy a reunir con él. Y entonces viene Abdías, se quita los anteojos, se limpia la cara del sudor, del asombro y dice: óigame, usted está loco. ¿Cómo usted me está pidiendo que yo haga eso? Le dice: mire, lo que va a pasar, usted me está pidiendo que yo vaya a buscar a Acab, que lo quiere matar a usted.
¿No se da cuenta que cuando Jezabel mandó a matar a los profetas de Dios, yo escondí 50 profetas de Dios en una cueva y 50 profetas en otra cueva? Y los mantuve con pan y agua. Y ahora usted me está pidiendo que yo vaya donde él, le diga que usted está aquí, y ¿qué va a pasar? Que el Espíritu Santo se lo va a llevar a usted, le dijo, donde yo no sepa, y yo voy a venir aquí con el rey y el rey me va a matar por culpa suya. Miren, esto es relevante porque Abdías entendía lo que Dios podía hacer con sus profetas. Milagros. Había asombro de parte de él y también miedo de que se llevara, de que el Espíritu Santo dijera, no, vámonos. Y quedaba Abdías ahí vendido, como decimos. Pero vino Elías y le dijo, te juro que hoy me reúno con tu amo. Dice, versículo 16, entonces Abdías buscó a Acab y cuando le encontró le dijo que el profeta Elías estaba ahí. Entonces viene el encuentro entre Acab y Elías. Y viene Acab y lo primero que le dice es, ja, 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 con que estás perturbando a Israel. No, un momento, le dice. El que está perturbando a Israel, vos y tu mujer, ustedes antidios, por la culpa de ustedes están como están. Pero ordénale entonces, dice, ordénale a todo el pueblo que se reúna en el monte Carmelo. Oigan bien, le dice a todo el pueblo en el monte Carmelo con los 450 payasitos, pseudoprofetías ahí que visten raro. Y lo digo así porque Elías se burlaba de ellos. Y le dice, pero ¿sabes qué? Tráete los 400 payasetes que tenés ahí de acera también. Tráete ese ejército, le dice. Nos vamos a reunir. Acá reunió en el monte de Carmel a todos los israelitas y los profetas. Y Elías se paró ante el pueblo. Ante el pueblo. Y les dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si Dios es el Señor, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, síganlo a Él. Dice, de todos los profetas del Señor, solo yo he quedado. Miren lo que la diabólica hizo. La diabólica mujer del rey, que era en realidad la que manejaba las cosas, hizo. Mandó a asesinar a todos los profetas de Dios. ¿Ustedes creen que Dios se olvidó de esa? La tenía bien anotada y la vamos a ver más adelante. Dice, Elías les dijo, de todos los profetas solo yo quedé. Pero Baal tiene un montón. Entonces hagamos lo siguiente. Traigan 2 toros. Me dan uno a mí, agarren uno a ustedes. Y vamos a hacer un concurso, les digo. Vamos a ver qué Dios aparece aquí. Ustedes van a hacer su ritual. Partan al animal, pero no le metan fuego. Partan al animal, lo ponen en el altar y clámenle a su Dios para que mande fuego. Yo voy a hacer lo mismo. Y del que el Dios que mande fuego, ese es. Y entonces todos dijeron, sale y vale, démosle. Como todo el pueblo aceptó la propuesta, Elías le dijo a los profetas de Baal, bueno, ya les conté eso, que escójanlo y no le metan fuego. Y entonces dice que empezaron los profetas de Baal no solamente a gritar como locos. Yo me los imagino a las 12 del mediodía con aquel pedazo de calor, desgaliados porque gritaban y gritaban y gritaban y gritaban y nada. Y hasta dice la Biblia que se cortaban el cuerpo. ¿Quién anda ganas de cortarse aquí? No, ¿verdad? Ellos lo hacían porque ellos creían, porque en realidad ese demonio les exigía a ellos sangre humana. Así de despreciables son esos dioses falsos que hasta el día de hoy muchos adoran. Pasó el mediodía y los profetas seguían gritando como en trance. Y nada. Porque ahí no hay poder. Ahí no hay poder. Entonces viene Elías y les dice, hey gente, ya estuvo. Voy yo. Y le dijo al pueblo, acérquense a mí. Dice la Biblia que Elías mandó a traer el toro, pero antes de partirlo y de colocarlo en el altar, dice, reconstruyó el altar de Dios que habían derribado. Dios estaba restaurando.
Dios estaba restaurando no solamente lo físico en Israel, sino también lo espiritual. Porque era una guerra espiritual, igual como la que nosotros vivimos hoy. Es una guerra tremenda espiritual. Versículo 31, tomó 12 piedras, una por cada una de las tribus de Jacob. Y con las 12 piedras edificó el altar en honor del Señor. Luego hizo una zanja alrededor. Esto es bien importante porque en el sacrificios de esos tiempos, la sangre del animal era vertida en una especie de zanja alrededor del altar. Era parte del ritual que Dios había ordenado. Agarraban la sangre del animal, la untaban las cuatro esquinas del altar y el resto era echada en esa cunetilla, similar a lo que hizo Cristo. Una visión de lo que estaba por venir. Jesucristo derramando su sangre en la cruz, al pie de la cruz. Dice, preparen leña, vamos a destazarlo, pero tráiganme 4 cántaros de agua. Pues yo no sé dónde sacaron agua porque había sequía, pero el relato dice, traigan agua. Me imagino que del palacio lo trajeron para agregarle un poco de insulto al golpe que venía. Y dice que lo vertieron, le echaron agua hasta que hasta que derramó demasiada agua, ya no cabía, dice la Biblia. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo, Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solo hago lo que tú me dices. Respóndeme, Señor. Elías está en primera plana delante de las autoridades y delante del pueblo. Él no dice, ¡fuego! ¿Ustedes han escuchado a los profetas de hoy en día? ¿Han escuchado? ¡Fuego, Señor! Hasta da risa. Él lo que dijo es, Señor, demuestra quién tú eres. Porque la misión de Elías era glorificar a Dios. Detrás de todo esto estaba Dios reconquistando el corazón de Israel, reconquistando el corazón del humano. Y dice la Biblia que Dios ni se tardó, ni tosió, mandó fuego y consumió no solamente la carne, sino todo el agua que había, la pulverizó. Miren la respuesta. Versículo 39 del capítulo 18. Cuando todos vieron esto, 1, se arrodillaron y 2, exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y a través de ese hecho épico, el pueblo de Israel reconoció su pecado delante de Dios. Y venía la sanidad, dice la Biblia. Versículo 41. Bueno, antes de eso es bien importante mencionarles el versículo 40. Y entonces después de esto, Elías ordenó, capturen a los profetas de Baal, tráigamelo. Hey, sacate el guarizama. Vos también sacalo. Sacaron las espadas, las afilaron. Vámonos a la quebrada, al río que está seco. Y empezaron a degollar a cada uno de esos profetas que adoraban a Satanás. De cada uno de esos que llevó al pueblo de Israel a pecar. Y ustedes dirán, pucha, pero qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque así somos, bien cobardes hoy en día. Y vemos la justicia como extrema. Pero ese era el justo castigo. ¿Saben qué pasa? Que Elías no estaba haciendo lo que le daba la gana. Él no estaba asesinándolos. Sí les estaba quitando la vida, pero hay que entender que la ley en ese tiempo ordenaba muerte para todo aquel que adorara ídolos y para todo aquel que llevara a otros a adorar ídolos. Entonces, en realidad, lo que Elías está haciendo es cumpliendo la ley, obedeciendo a Dios en sus mandatos. Versículo 41, luego Elías le dijo a Acab, Acab, andate para tu palacio. Anda con mi bebé porque va a empezar a llover. Versículo 42, el rey se fue, pero Elías subió a la cumbre del monte
Ahí se postró en tierra, hundió la cabeza entre las rodillas y empezó a orar. Aquí no dice que empezó a orar, pero empezó a orar. Empezó a clamarle a Dios para que volviera a enviar lluvia. Entonces le dijo al criado: hey, ponete las pilas, anda a mirar si ves que vienen nubes. Y la primera vez nada. Yo me imagino a Elías: Dios, pero ¿qué pasa? Y no es que dijiste que iba a llover. Y Dios en silencio. Dice la Biblia que lo repitió 7 veces. 7 veces fue el criado a ver si venían nubes. Y a la 7ª vez dijo: veo que del mar se levanta una nube. Muchas veces nosotros nos desanimamos porque quizá Dios nos responde cuando nosotros queremos. El más grande problema es que somos haraganes espirituales. Nos da pereza orar. Nos da pereza ejercitar nuestra fe. Porque quizá no hemos entendido que en el ejercicio de nuestra fe, la oración es probablemente una de las disciplinas o la disciplina más importante de todas. Pero a veces puede haber desánimo. Y yo quiero decirles, Dios quiere escucharnos. Dios tiene el deseo de escucharnos. 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Elías no lo hizo solo. Elías actuó, pero antes de todo hubo una conexión con Dios. Yo no sé si ustedes platicando entre nosotros, a veces les están contando una situación bien yuca y usted dice: no, brother, pero mira, hay que orar por eso. Y del otro lado la respuesta es: no, sí, pero yo tengo que hacer mi parte. ¿Les ha pasado eso? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han dicho? ¿Saben qué pasa? Que nosotros estamos ensimismados. ¿Saben qué pasa? Que nosotros somos orgullosos. Porque nosotros creemos de que Dios se va a alegrar en sobremanera por nuestras acciones más que por nuestras oraciones a Él. Y yo no sé cómo es que llegan a la conclusión de que orar por un tema o decir hay que orar por esto significa: me voy a ir a echar a dormir en casa. Lo que pasa es que antes de la acción viene esa preparación. ¿Cómo nosotros vamos a actuar en nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios si no se lo vamos a consultar? ¿Cómo es que nosotros queremos que nos vaya bien en los negocios, pero queremos hacer lo que nos da la gana? Y no le decimos al Señor: Dios, esto es tuyo, Señor. ¿Qué quiere usted que yo haga? ¿Cómo le puedo servir? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cuál es el contenido principal de nuestras oraciones? Esto es muy importante, muy importante. Elías vivía por una causa mayor. Elías no vivía por el hoy y ahora. No vivía para su propio beneficio. No pensaba ni actuaba en base a su propio beneficio. Por supuesto que si había un arrepentimiento genuino de Israel, él iba a tener menos problemas y menos chamba. Porque los profetas usualmente ofrecían bastante y castigo. Y los odiaban por eso. Entonces, por supuesto que era un bien colectivo, pero era para algo mayor, era para conquistar vidas. ¿Qué está ocupando nuestra mente? ¿Qué es lo que le metemos a las oraciones? Cuando Jesús enseñó a orar, empezó así: Padre nuestro que estás en los cielos. Todos ya se lo saben, pero ténganme paciencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconocimiento de quién es Él, quién soy yo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Ahora, el problema es de que nosotros muchas veces, la manera en que nosotros concebimos la vida actual, esta vida material, el problema es que nosotros nos saltamos de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y nos vamos directo a danos pan.
danos pan, ayúdame en este problema, provéeme en esto, dame esto, y que el carro, y que la casa, y que y todo ese montón de cosas que por sí solas no son malas. Y no estoy diciendo ni estoy sugiriendo tampoco de que no debemos hacer eso. Yo sería un mentiroso si les digo eso, porque eso no es bíblico. La Biblia está llena de, hey, pidan y se les dará. Hey, no se preocupen, por nada se afanen, vengan, oren. Claro que Dios está interesado en darnos. En el 2022, mi esposa estaba embarazada. Y Dios decidió dar por terminado ese embarazo. Era el fin de semana del Día del Padre de ese año. Y mi esposa ese sábado iba a entrar a la clínica o al hospital a hacerse un legrado. Ustedes no saben cuánto yo me moría por tener un varón. Ya tenía 3 maravillosas, hermosas niñas que me manipulan y me doblan, y el que diga que es mentira no sabe nada. Ya las tenía, pero hermosas mis muñecas. Yo quería un varón. Y yo se lo pedía al Señor. Por años se lo pedía. Y ya cuando está embarazada mi esposa, yo ya tenía el nombre. Sí, vamos a hacer esto y le voy a enseñar lucha libre y le voy a enseñar a tirarse de los muebles. Pero Dios tenía otro plan. Y me quedé con la fiesta armada. La cosa es de que le hacen el legrado a mi esposa. Yo recuerdo estando ahí en la clínica, haciéndome el fuerte, ya cuando se llevan a mi esposa, mocos por todos lados, quebrado, quebrantado. En medio de ese dolor, Dios me dio de su gracia para decirle gracias. Entendí el mensaje, no va a haber varón, gracias. Hasta aquí dejo el tema. Mentira. Me hice el fuerte un tiempo, pero después le dije, Dios, pero yo calladito para que no fuera a chocar el carro, porque Dios no me iba a dar un varón. Miren, pasó el tiempo. Julio, agosto, ya por noviembre, yo estoy en la oficina y recibo una llamada de esas tétricas. Necesito hablar con vos. ¿Ahora qué hice? Estaba en una reunión, permítanme, ya vengo. Ajá, dime, estoy en una reunión. No vayas a decir nada porque ya te conozco, pero estoy embarazada. Y lo único que le pude decir a mi mujer fue, viene mi varón. Viene mi varón, le dije. Cipote va a cumplir 3 años ahorita. Yo no sabía lo que me estaba metiendo. Cosa seria. Ahora entiendo un poco más a mi mamá, a mi papá. Varones. Ya a los 40 años ya peso un poco. Ya es imposible seguirle el ritmo. ¿Qué les quiero decir con esta historia? Yo le pedí a Dios algo que yo deseaba de corazón. Algo que mi alma anhelaba de todo corazón. Y yo siempre creí que era su voluntad. Dios nos permitió reproducirnos. Y Dios tuvo misericordia de mí y me lo mandó. Y déjenme decirles, es hermoso, cansado pero hermoso. Dios sí está interesado en escuchar nuestras peticiones. Claro que sí, pero nosotros no podemos vivir saltándonos la parte de venga tu reino, hágase tu voluntad. Nuestra mentalidad tiene que estar puesta en Dios, ¿qué puedo hacer por ti? Dios, ¿qué quieres que haga? Les pregunto. Hoy ustedes le pidieron a Dios que les pusiera a alguien para darle evangelio. Le han estado orando a Dios por discípulos. Le han estado orando a ustedes a Dios por gente en necesidad. No solamente en necesidad espiritual, pero también necesidad física. Le han estado pidiendo a Dios que les ponga enfrente gente para poder servirles. Le han estado pidiendo a ustedes un cambio en sus vidas. Ustedes que posiblemente estén batallando con adicciones que nadie conoce.
y que viven frustrados y amarrados porque no quieren caer, pero eso es lo que hacen. Le estás llevando a Dios esas cargas, esos pecados. Les pregunto a ustedes, padres, ¿están orando por sus hijos o son demasiado haraganes? ¿O solo andan pensando en viajes? Y tal vez no viajes, vámonos al otro extremo. Solo pasan pensando en las crisis financieras que viven en su casa. Y están endiosados sus problemas. Y esos problemas y esas situaciones han tomado el estrado de Dios. Porque solo en eso pasan pensando. Solo en eso pasamos afanados. ¿Y el reino para cuándo? ¿Y San Pedro Sula para cuándo? ¿Y mis compañeros de trabajo para cuándo? ¿Y mis empleados para cuándo? Ellos tienen una necesidad terrible, porque el que no ha recibido a Cristo como su Salvador va para el infierno a pagar su condena eterna. Y por si eso fuera poco, van a vivir miserables aquí en la tierra. Ustedes particularmente, los que probaron el mundo y los que se quebraron los dientes en el mundo, ustedes saben lo sabroso que es estar en Cristo, lo sabroso que es tener paz, sabiendo de que el Señor está conmigo y de que no importa lo que yo esté enfrentando, el Señor me va a sacar adelante. ¿No les gustaría a ustedes darle esa misma esperanza a esta sociedad? ¿No quieren ver ustedes de verdad transformado a Honduras? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le vamos a dejar a la generación que viene? ¿Una sociedad más endurecida contra Dios? ¿Una sociedad cada vez más dispuesta a abrazar el pecado, a bailar con el pecado? Porque hacia eso vamos. Dios ha tenido compasión de este país. Pero ustedes no crean de que Satanás va a ver nuestra lucha y se va a quedar, ay no, están peleando. No, ay, no. Satanás va con todo. Satanás, entiéndanlo, Satanás está perdido. Está condenado. No tiene perdón. Va a inaugurar el infierno. Y va a arrastrar a cuanta gente él pueda. Miren, y eso de los hijos es increíble. Satanistas infiltrados en escuelas. Uno de ellos que se salió del satanismo y vino a Cristo, dando el testimonio de que ellos en las aulas buscaban influenciar a estos niños, pero que habían unos que ellos que no podían porque había algo, y es que los padres de ellos oraban. A Dios no lo vas a impresionar con tu fuerza, tu capacidad, porque Él te lo dio. Dios anda atrás de tu corazón. Tenemos que conectarnos con Dios. La Biblia está llena de mandamientos, no sugerencias, de orar, persistir en oración. Y de los ejemplos que nos da la Biblia del resultado de la oración. Por ejemplo, Pablo, estando preso, escribiéndole a los efesios, les mandaba a decir, yo sé que sus oraciones y con ayuda del Espíritu Santo yo voy a ser liberado. Esperanza en medio del caos, oración, no acción. No, espérate, es que yo tengo que hacer mi parte, es que esa soberbia absurda que manejamos a veces. No, yo primero voy al Padre para yo entonces poder actuar. Porque cuando nosotros oramos, hermanos, un par de cosas muy importantes. Cuando nosotros oramos, entramos a la presencia de Dios y somos fortalecidos. Fortalecidos para poder soportar pruebas, no se equivoquen. Y uno sale de una prueba y estando en Cristo salimos de una prueba y no es que, ay, ya pasó. Estamos en el entretiempo para la siguiente. Somos fortalecidos. Jesucristo mismo, antes de ser entregado, fue a orar, a buscar ser fortalecido, porque Él sabía la tortura que venía. Él sabía el espanto que le esperaba, porque lo iban a torturar y lo iban a matar. Pero Jesús, arrodillado, hasta sudando sangre del estrés, dijo, si puede pasar esta copa de mí, por favor, Señor Dios mío, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podemos interceder por otros tampoco. ¿Ustedes sabían que su Salvador
aquel que estaba en la zarza con Moisés, aquel que visitó a Abraham en 3 veces, en 3 ocasiones, aquel que peleó contra Israel, el creador del cielo, la tierra, el dueño de todo, sabían de que Él oró por nosotros. Qué hermoso, qué hermoso. Juan 17:20. Ya Jesús, en los versículos anteriores, ya Jesús había orado por sus discípulos. Pero en el versículo 20 dice: no ruego solo por mis discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Esos somos nosotros. Nosotros hemos creído en Jesucristo por el testimonio de ellos en aquel tiempo. Jesús oró por nosotros. Dice: para que todos sean uno. Padre, como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos, que gran comisión, también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. En otras palabras, Dios cambia a esta gente para que ellos sean testimonios a la sociedad de hoy en día. Para que la sociedad de hoy en día diga: ese hombre, esa mujer, verdaderamente Dios habita en ellos. Así como lo hizo la viuda de Sarepta y como lo hizo el pueblo de Israel ante los grandes milagros de Dios. Nosotros somos testimonio viviente del poder de Dios. No puede ser que todavía estemos pensando solo en lo material, hermanos. Dios ya prometió suplir todo. ¿Entienden eso? Dios les prometió que les va a dar todo. Nos va a dar todo lo que necesitemos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros pongamos primero el reino, ante todo el reino de Dios, haciendo discípulos, primero en casa, después en el ministerio de la iglesia y afuera. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Una iglesia viva, una iglesia que no tenga miedo de enfrentarse al mal con el evangelio de Cristo, no en nuestras fuerzas. Pero tenemos que tomar acción. Tiene que haber un cambio. Nosotros aquí en Gran Comisión tenemos que ser tigres orando. Orando, pidiéndole a Dios que intervenga en esta sociedad, en nuestras vidas, que nos cambie y que nos siga usando. Dios quiere usarnos. A mí no me importa quién seas, no me importa de dónde vienes, qué has hecho, no me importa cuánto sabes, no importa. Dios va a usar a aquella persona que está dispuesta y disponible para servirle. Pero hay un precio a pagar. ¿Quieren pagar ese precio? Yo sí. Yo le ruego a Dios que lo que yo tengo, lo que yo sé, lo que soy, lo que sea que yo sea, no importa. Pero yo quiero que todo esto sirva al Señor. Yo quiero que el evangelio salga de mi boca. Quiero que otros vengan a los pies de Cristo. Yo quiero un cambio en esta sociedad. Para eso murió Cristo, hermanos. Para eso nos salvó. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, somos absolutamente inmerecedores, débiles, a veces hasta terrenales, Dios, solo en eso pensamos. Pero cámbianos, Señor, cambia nuestra mentalidad. Que nosotros seamos hombres y mujeres valientes en oración, valientes en acción también, Señor. Enséñenos a amarle. Enséñenos a amarle como usted debe ser amado. A ser buscado como usted quiere ser buscado. Líbrenos de tanta basura que hay alrededor, Señor. Líbrenos de dudas, líbrenos de pecado, Dios. Haga que esta iglesia crezca, que el cuerpo de Cristo en Honduras crezca, Señor. Que no seamos cobardes, que no seamos mezquinos con el evangelio. Ayúdenos a hacer su voluntad, Dios. Le ruego por Honduras, le rogamos todos por Honduras, Dios. Que usted haga un milagro en esta nación. Una nación azotada por crisis tras crisis, por la corrupción del ser humano, Señor. Use a Gran Comisión para romper esas cadenas que tiene este país, Señor, con el evangelio de Jesucristo. Estamos estrictamente en sus manos, Dios.
Somos suyos. Haga con nosotros lo que usted quiera. En el nombre de Jesús. Amén.